Un saludo a todos. Vamos a analizar primero un pasaje en la vida, presumiblemente los tiempos de la infancia de Jesús. Pero antes de entrar en tema, quiero enviar un saludo a las personas que nos escribieron en el último video, antes a este. Nos escriben de Buenos Aires, Argentina, de Colombia, Tlaxcala, México, de Coronel, Chile, una playa murciana, una playa de Murcia. Nos escriben del Estado de México, de Paraguay y de Colombia. Antes de analizar mentiras totales, garrafales, en esta historia del cristianismo, quiero repasar esto que leí desde niño y me llenó de inquietud, despertó mi interés, debido a las pugnas que había en mi familia acerca de católicos, quienes eran católicos, contra protestantes de diferentes marcas, y por eso la Iglesia Católica emitió estos folletos. Estaban en la entrada de los templos, pero creo que nadie los leía, nadie los lee, porque esto aún existe. Los folletos CBC, el verdadero catolicismo. Entre otras cosas que ya les he leído, dice esto: además hay que reconocer que ciertas partes de la Biblia no pueden ser llamadas inspiracionales, a menos en ese sentido. No es falta de respeto decir que algunas páginas bíblicas son áridas estadísticas militares o relatos de crímenes y matanzas muy poco adecuadas para provocar emociones. En resumen, no es suficiente para creer en la inspiración divina de la Biblia, la cultura, la tradición familiar, o que está hermosamente escrita en algunos pasajes y despierta emociones inspiracionales. Hay otros libros religiosos y hasta claramente seculares que sobrepasan a la mayor parte de la Biblia, cuando lo que buscamos es poesía, buena prosa, y que nos mueva solo a sentimientos. Ahora sí, analicemos las mentiras garrafales en que caemos muchos por seguir. Está bien viajar en hombros de gigantes, pero de gigantes, no quedarnos en los hombros de uno de ellos. Personas cultas, preparadas, sí, pero que de manera tendenciosa pueden evadir, manipular o ocultar pasajes de la historia que nos cambiarían totalmente nuestro pensar y sobre todo el desarrollo de nuestra conciencia cuando somos niños. La primera mentira que debemos desmontar en los tiempos de Jesús es acerca del sábado. Lo respetaban igual que hoy los judíos observantes, hoy los llamados ortodoxos, porque los demás judíos que viven en nuestras ciudades no cierran sus negocios, no cierran sus empresas, sus petroleras, no cierran los bancos los días sábados. Y el mandato es que no trabajarás tú, nadie de tu familia, nadie de tus empleados, trabajadores ni esclavos, ni tus bestias deben trabajar los días sábados. Es el mandato divino. Pero solo los ortodoxos lo han respetado, de ahí en fuera nadie. Y menos los romanos, que se les denominaba paganos. Y por supuesto que el sábado no era respetado por los mesiánicos. No era respetado por los mesiánicos. El mesianismo precisamente se basa en que debe haber un cambio, un stand-by en la ley que exista en tiempos de guerra. Ahí todo cambia, ahí son las órdenes que dé el caudillo. La ley debe ser modificada incluso. Por eso la frase esa de que el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado, es una declaración de guerra, no es una declaración teológica. Los macabeos, Judas Matatías, año 167 a.C., fue el primero que podemos encontrar en la historia, por eso les invité a leer los libros de los macabeos. Les lleva unas cuantas horas, pero nos ayuda mucho, pero demasiado en nuestro
estudio, 167 a.C. Ellos asesinaron en los días sábados, en guerra, defendiéndose, atacando, preparando emboscadas. Ellos hacían guerra de guerrillas, preparando emboscadas contra sus enemigos. Los macabeos, los líderes mesiánicos. El año sábado es una manipulación cristiana, totalmente cristiana. Otra mentira es de la crucifixión, pues se nos dice que solo era aplicada por los romanos. No es verdad. Todas las culturas han practicado la crucifixión, el empalamiento. Todas las culturas, incluso en América, los mismos aztecas. Porque si la crucifixión se lleva a cabo en una plaza, es la forma en que puedes exponer a aquel que es castigado levantándolo en un palo. Ahora, la crucifixión no tenía que ser como nos la presenta el cine, nos la presenta Hollywood. No tenía que ser de brazos abiertos y el drama total, no. Podía ser empalado, colgando de un madero simplemente, y dependiendo de la madera y de los que debían ser crucificados, que se les quebraban las piernas para que murieran inmediatamente y colgara otro. Los cuerpos eran arrojados, en la Biblia dice fosa común, pero en realidad eran arrojados en el barranco más cercano que estuviera ahí. También debemos aprender acerca de cómo se llevaba a cabo una sepultura en tiempos de Jesús, pero a los ajusticiados siempre eran arrojados a los basureros, al barranco más cercano y rodeados de soldados, para que no fueran a recogerlos la familia en caso de que tuvieran. Pues bien, recordemos que Alejandro Janeo, judío, rey y sumo sacerdote, del año 103 al 76 a.C., Alejandro Janeo, todo lo podemos googlear, crucificó a 800 fariseos durante su reinado, 800 fariseos. Y la crucifixión era pública y era un disfrute, un gozo total, ya que en el texto, Flavio Josefo, el historiador, nos dice que los crucificaba, pero antes degollaba a la familia de cada crucificado para que ellos vieran. Y él con su familia estaba divirtiéndose y disfrutando del espectáculo. El relato es espantoso, pero esa era la realidad judía. No como nos presentan a un grupo de hombres que se besan, se lavan los pies, caminan prácticamente tomados de la mano, pero eso sí con espadas colgando en la cintura. Pues bien, este rey, Alejandro Janeo, rey y sumo sacerdote judío, se le considera por los historiadores como un tirano, un alcohólico y un loco. Pero gobernó bien, fue rey judío. Nadie habla de él porque no conviene ni a judíos ni a cristianos. La tercera mentira es que el rey David fue el más grande de sus reyes. Eso no es cierto, para empezar es mítico. Solo está escrito en la Biblia. Y en la Biblia habla de él cosas espantosas, como el personaje más perverso, más morboso, más pervertido de toda la Biblia, toda la historia bíblica. Creo que ya hemos hablado de él bastante. Mentira que fuera el mejor gobernante y político judío, porque esto fue una mujer, la reina Salomé Alejandra, precisamente la esposa de Alejandro Janeo. Ella se casó con un rey Asmoneo, y al morir se casó con su cuñado, Alejandro Janeo, fue su segundo esposo. Reinó por 10 años, del 76 al 67 a.C., épocas no muy lejanas a la historia que conocemos, más o menos, y muy cercana a cuando Roma toma posesión de Jerusalén, cuando se enfrenta a Roma por primera vez a Jerusalén, general Pompeyo. Bien,
Salomé Alejandra reinó por 10 años, digo, del 76 al 67 a.C. Ella designó a su hijo como sumo sacerdote, y ahí en la historia lo dice porque era un inútil. Ella reforzó su ejército con mercenarios para tener más seguridad y que no le diera golpe de estado su propio hijo. Llenó su ejército, lo complementó con mercenarios, soldados mercenarios, de esos que por dinero, buen sueldo, buena paga y por el botín que lograran en conquistas, les sirvieran directamente a ella. Reafirmó los pactos políticos con los gobernantes de Egipto, Grecia y Roma. Fue una buena gobernante, una gran política, porque no se trataba en esos tiempos que había gente ignorante. Ignorantes somos nosotros que no leemos absolutamente nada de esto. Desde que se inventó la democracia, los pactos políticos, los convenios, los sobornos y la corrupción han existido siempre. Su reino fue de paz y prosperidad hasta su muerte. Salomé Alejandra. La cuarta mentira, que Roma le dio el reino a Herodes. Mentira. Herodes ganó el reino luchando como militar romano contra los partos, un gran imperio. En esa guerra, cuando Herodes vence a los partos, murieron su padre y su hermano. Ahora, el emperador romano reconoció su reinado, el Senado lo ratifica y le otorga el derecho a heredar su reino como él quisiera. Lo heredó a sus descendientes. La quinta mentira, enorme, pero que nos impide, si no la conocemos, nos impide avanzar, abrir nuestra mente, porque muchos historiadores desgraciadamente se la pasan hablando de teología, como si la historia del pueblo judío estuviera solo en la Biblia. Eso no es verdad. Pues bien, la quinta mentira, que la primera guerra contra Roma fue en el año 66 a 70 de nuestra era. Eso es mentira porque fue en el año 63 antes de Cristo, cuando Pompeyo, el general Pompeyo, invade todo ese territorio. Hay un punto importante. Los judíos prominentes eran educados en Roma, eran aculturados desde niños para someter a un grupo que fuera dominante, predominante en su región, ya fuera porque integraban la nobleza, los reinos de esos pueblos, o porque eran ricos, muy ricos, y se llevaba a sus hijos. El Imperio Romano se llevaba a sus hijos. ¿Cómo convirtió el ser humano a los lobos en perros? Robándole las crías y educándolos ellos, humanizándolos. Les robó el espíritu. Pues así estos se robaban a los niños, no se los robaban, los pedían a cambio de no invadirte, a cambio de dejarte gobernar, se llevaba a tus hijos, y cuando te ibas a designar a un heredero, tenía que ser de aquellos que fueron educados por Roma. Y los hijos del gobernante Herodiano, los herodianos, ya lo vimos en el video 209. Ahora, Pablo en ese video dice, vimos, que fue hermano de leche de los hijos de Herodes, hermano de leche de los hijos de Herodes, convivió con ellos, fue educado por ellos. Pablo debió ser hijo de un prominente militar o un hombre muy rico entre los judíos. Otro judío que llegó a ser prominente, general romano, gran general romano, fue Tiberio Julio Alejandro. Él era sobrino de alguien que se considera filósofo judío, Filón de Alejandría, uno de los hombres más ricos, más poderosos de Alejandría en ese tiempo, porque Alejandría fue fundada con judíos, 500,000 de judíos se llevó Alejandro Magno, y griegos.
Entonces Alejandría fue totalmente helenizada, pero esa ciudad, Alejandría, no tenía de todo menos egipcios. Pues bien, Tiberio Julio Alejandro llegó a ser general del ejército romano, sobrino, repito, del filósofo judío Filón de Alejandría. Este general, Alejandro, participó en la guerra de Roma contra Judea en el año 66 al 70. Participó en la destrucción del templo. El templo fue destruido por un general judío. Era el segundo al mando en el ejército romano, solo después de Tito. Tiberio Julio Alejandro, un judío, origen judío. Y este hombre, este general Tiberio Julio Alejandro, designó a Vespasiano como emperador. Fue él, según la historia, y me he dado cuenta que es la única historia a la que podemos acceder todos los historiadores, no hay más, pues Tiberio Julio Alejandro puso sus 2 legiones a disposición del general Vespasiano y lo instó a la gritadera emperador Vespasiano de que unieran las legiones que tenían y se fuera a luchar a Roma con los demás, disputándole el imperio a los demás generales, y ya sabemos el resultado. Él fue emperador. Le entregó las legiones en el año 69 después de nuestra era. Y este hombre fue procurador o gobernante de Judea del año 44 a 46 después de Cristo, después de un lapso en el que gobernó el último rey Herodiano en esa región de Judea, porque en Galilea había reyes, siguieron los reyes, pero en Judea el último rey fue un Herodiano. Ahorita vamos a hablar de él. Un tema también importante, lo de Jesús y el cabello largo. En Jueces 5:2, busquemos esto en Biblia interlineal, en hebreo, porque dice ahí, al soltar sus cabelleras, estamos hablando de Israel, en Israel, al ofrecerse voluntario un pueblo, bendigan a Yahvé. Los guerreros usaban el pelo largo. Deuteronomio 32:42 dice, embriagaré mis flechas de sangre y mi espada devorará carne y sangre de muertos y cautivos de la cabeza de caudillos enemigos, de la cabellera. Luchaban los grandes guerreros con el pelo largo. Debemos ver esto, las teorías conspirativas nos engañan, pero busquemos en los papiros, sí. El papiro Salier II, la sátira de los oficios. Este fue escrito en la dinastía 12, aproximadamente 1939-1760 a.C., que nada hay mejor que los libros. Debemos estudiar. Nosotros. No basarnos en lo que diga una persona, porque el oficio de escriba hoy, el oficio de leer, de estudiar, nos permite dejar una gran herencia a nuestros hijos, la cultura. Porque nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para conocer una verdad. No hay verdades absolutas. Nuestro cerebro está desarrollado para ahorrar energía. Y si ese ahorrar de energía instintivamente nos llama a creerle a cualquiera que nos habla bonito, cualquiera que nos dice lo que queremos creer, figuras ya ponderantes, importantes, de cierto arraigo, de muchos doctorados, muchos conocimientos, tomamos ya resultados y los vamos metiendo a nuestro cerebro y ya no analizamos, ya no dudamos, ahorramos energía, nuestro cerebro feliz. Pero nos estamos engañando,
Por cierto, acerca del cabello largo, Pablo, que presumiblemente era calvo, Pablo critica a Jesús. En 1 Corintios 11:14 dice, no les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra. En 2 Samuel 14:26 dice que Absalón se cortaba el cabello cada fin de año, porque tenía una cabellera. Todo en ellos es tendencioso, hay cierto morbo ¿cómo les diré? En señalar la belleza de los hombres que gobernaban, desde luego, porque Samuel era quien los elegía y los elegía por su belleza. En número 6:5 dice, durante todos los días del voto de su nazariato, Nazri, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo, dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Otro tema importante, si no, no vamos a poder avanzar. Roma y los partos. Un general muy famoso, Sila, el general Sila, lo podemos googlear, y su encuentro con sacerdotes persas, los Magi. Ellos le vaticinan, astutos ellos, lo engañan, le endulzan el oído al general Sila, le vaticinan una vida gloriosa después de esta. Lo escribe Livio. Dice, y los sacerdotes iraníes le dijeron, tendrás una vida más allá de esta, prácticamente vas a ser eterno. Otro dato importante, por lo que hemos tratado y vamos a seguir en los videos siguientes, analizando en los videos siguientes. Herodes Agripa, primero, fue educado en Roma junto a Druso y Claudio y Galígula. Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, fue educado junto a 2 emperadores. Y cuando dice que eran hermanos de leche, es porque desde niños se los llevaron y fueron amamantados por las mismas nodrizas. Un judío, nieto de Herodes el Grande, y convivió con 2 que llegaron a ser emperadores, Claudio y Galígula. Fue recibido, por cierto, por Tiberio. En tiempos de Tiberio fue que se llevaron a esas criaturas allá. Ahora, siendo emperador, Claudio lo nombró, Herodes Agripa, rey de los judíos, y fue rey de los judíos del año 41 al 44. Por traición, fortificó Jerusalén y tenía trato con los partos. Claudio lo despojó y nombró un procurador civil. Ese procurador era el judío Tiberio Julio Alejandro. Herodes Agripa fue reconocido por el pueblo judío, como un dios. Hablas como un dios. Esa es voz de un dios y no de un hombre. ¿Lo leemos dónde? En Hechos 12:22. El pueblo judío aclamando como Dios al nieto de Herodes el Grande. Porque ¿qué era lo que pensaba en sí el pueblo judío? ¿Cuál era el pensamiento de estas personas? La primera rebelión. Solo vamos a analizar de todo este libro un año, el año 4 antes de Cristo, cuando Jesús debía tener 3 años. Fue el año de la muerte de Herodes. 3 años debía tener Jesús. Dice, en medio de estas desdichas se produjo una especie de revuelta popular. Había en la ciudad de 2 hombres a los que se consideraba sabedores de todas las leyes patrias, los primeros mesías judíos, por lo que los honraba toda la nación judía. Uno era Judas, hijo de Ceforio, y otro Matías, hijo de Margalo. La mayor parte de la juventud atendía sus lecciones, educar a la niñez, y poco a poco reunieron un ejército de los que empezaban a ser hombres, niños y jovencitos educados por estos mesiánicos
Estos dos individuos se enteraron de que el rey se extinguía de tristeza y de enfermedad y exclamaron que ya era hora de que se vengase a Dios y de que se derribara cuanto contradecía las leyes patrias, porque era ilícito que hubiera en el templo, estaba ahí, en el templo imágenes, estatuas o figuras de cualquier animal. Era un águila, pero representaba a un dios, al dios Júpiter. El soberano había puesto un águila de oro en puerta grande del templo. Dice, y aquellos hombres animaban a todos a quitarla, pues sería glorioso arriesgarse a morir por las leyes de su tierra, ya que como el alma era inmortal, eran judíos helenos, ya creían en la inmortalidad del alma, aguardaba una bienandanza eterna al que pereciera por tal causa, mientras los pobres de espíritu y los bastante estúpidos, para no mostrar un amor auténtico por sus almas, preferían fallecer en el lecho antes que perecer debido a una conducta virtuosa. Esta era la doctrina que ya caminaba cuando Jesús era un niño de 2 a 3 años de edad, en el año 4 a.C., era el año en que murió Herodes el Grande. Decían estas cosas a sus discípulos. Cuando se esparció el rumor de que el rey agonizaba, los adolescentes cobraron osadía con esta noticia. Descendieron desde la techumbre del templo a pleno día con gruesas cuerdas y cortaron el águila de oro a hachazos. El capitán del edificio apareció con muchos soldados, apreció 40 de los jóvenes y los condujo a la presencia del soberano. A su primera pregunta de si habían destruido el águila de oro, confesaron que sí. Al indagar por orden de quién lo habían llevado a cabo, respondieron que por la de las leyes de su patria. No nombraron a sus líderes, no nombraron a sus rabinos. Quien se los mandaba era Dios. Finalmente inquirió la causa de su alegría, estando a las puertas de la muerte, y contestaron que, una vez muertos, gozarían de mayores bienes después de la muerte. Debemos hacer un análisis comparativo de cómo reaccionaron estos jóvenes debidamente aleccionados que amaban a sus líderes y amaban a su patria con los seguidores de Jesús, que salieron huyendo y Pedro lo niega, lo vuelve a negar con juramento y por último hasta lo maldice con tal de que no lo apresaran o lo fueran a golpear. Estamos hablando del año 4 a.C. Después de acusarles de sacrílegos y de maquinar con el pretexto de defender las leyes, indicó a Herodes que eran merecedores de la muerte, a fuerza de ser impíos. El pueblo, temiendo que se acusara a un gran número de personas, suplicó que castigara a los promotores de aquella atrocidad y a los que la habían ejecutado, perdonando al resto de la nación. Aquello no sin dificultad accedió Herodes, mandó quemar vivos a los rabinos, a los sorprendidos en la destrucción, y los entregó a los verdugos para que les dieran muerte. Esto, qué diferente a lo que nos enseñan los evangelios de Jesús, que según los teólogos muere totalmente solo, y según la historia es junto a otros dos, pero no dos ladrones como nos dice la teología, nos dicen en los templos. Es crucificado con otros dos sediciosos. Él fue atrapado junto con otros dos y crucificado. Ahora aquí, la primera reacción del pueblo, la gran masa del pueblo, fue solicitar al rey Herodes que matara, que ejecutara solo a quienes habían perpetrado ese ataque, pero no a la gran masa, al grueso del pueblo y sobre todo a la visita. Eran días de Pascua. Herodes accedió, ejecutó solo a los participantes de esa revuelta, los quemó vivos y ellos felices, y perdonó al pueblo, pero el pueblo cambia después. Eso es lo triste. Ya después de que ocurrió esto, Herodes sigue muy mal, a punto de morir. Ahora aquí,
vamos a leer esta nota que trae los mismos editores del libro. Dice, no se sabe cuál era la puerta grande del templo en donde habían colocado el águila de oro, ni si Herodes la mandó poner durante la reconstrucción o bien terminada esta después de su dedicación. Algunos han conjeturado que lo mandó a poner como símbolo de su propia apoteosis. Lo más probable es que fuera una imitación de lo que se acostumbraba a hacer en los templos griegos, porque primero construyó Herodes templos griegos y después construyó del pueblo judío. Herodes construyó muchos templos y entre ellos, si lo vimos antes, al Dios vivo, al emperador Augusto. Pues bien, vamos a ver qué sigue, porque solo estamos en el año 4 antes de Cristo. Estaba dando tales órdenes Herodes cuando le llegaron cartas de sus embajadores en Roma informándole de que César había ordenado matar a Acmé y que Antípatro había sido condenado a muerte. Su hijo había sido condenado a muerte en Roma. Fue juzgado en Roma. No lo juzgó él y él no lo condenó a muerte. Él lo ejecutó, pero porque insistió su hijo en quitarlo del reino. Todo esto lo leemos aquí. Antípatro se alegró al saber que Herodes iba a morir, estaba a punto de morir, y llegó a prometer grandes recompensas a los carceleros si le daban libertad, si los sacaban de la prisión. Herodes aún no había designado su muerte. Fue seguido, Antípatro tuvo sus seguidores, hubo otros traidores en la conspiración con él. Ahora, para solo pequeños resúmenes de todo esto, para no hacer tan largo el video, tan pesado para ustedes, dice, todos felicitaron a voces a Arquelao por su promoción. Antípatro es ejecutado por fin al persistir en su traición a su padre, es ejecutado junto a los demás, cumpliendo la orden que venía de Roma. Herodes cambia el testamento y designa a Arquelao, a su hijo Arquelao. Por eso, todos felicitaron a voces a Arquelao por su promoción. Los soldados y el pueblo rondaron en grupos rogando a Dios que bendijese su gobierno y prometiendo ser buenos súbditos. Promesas tanto del pueblo como del mismo gobernante. Dice el libro segundo, capítulo 1, página 87, la guerra de los judíos. La precisión de Arquelao de emprender el viaje a Roma dio origen a nuevos desórdenes. Arquelao no aceptó ser coronado como rey hasta que no fuera ratificado el testamento de su padre en Roma. Entonces él quiso viajar a Roma antes de ser coronado, pero el pueblo se sublevó. Se creó un verdadero desorden. Había, repito, demasiados líderes mesiánicos ahí prometiendo la eternidad para todos aquellos que se rebelaran contra Roma y murieran como unos patriotas. Dice, la presión de Arquelao de emprender el viaje a Roma dio origen a nuevos desórdenes. Terminado el luto de 7 días por su padre y celebrando un banquete de funeral en el que intervino todo el pueblo, costumbre que empobrecía a muchos judíos, pues consideraban impío al que no lo hacía. Pues bien, fue vestido de blanco al templo, donde la gente le recibió con muchos vítores. Les dirigió suaves frases sentado en un trono de oro, agradeciendo la atención con que habían asistido al entierro del rey y los honores que le tributaban como si ya fuese monarca. Pero dijo que no adoptaría la autoridad ni el título real hasta que César, señor de todo, por el testamento de su padre, le confirmase como heredero. Rechazó la diadema en Jericó, con que los soldados lo querían coronar, pero prometió a tanto al pueblo como al ejército recompensar su benevolente alegría. Pues sí, eso prometía él. Hasta ahorita todo era felicidad, pero se armó una revuelta enorme en Jerusalén, en el templo precisamente.
La muchedumbre estaba encantada, pero no tardó en intentar plantearle grandes demandas. Unos pedían que disminuyese los tributos, otros que quitase los impuestos suntuarios y otros que indultaran a los presos. Hacía ya la noche se presentó una turba de los que ansiaban innovaciones, pasado ya el luto por el rey, y comenzó a lamentar su propia causa y la desdicha de los que Herodes había condenado por la culpa del águila de oro en el templo. Ya el pueblo se estaba envenenando al escuchar a los líderes mesiánicos que lo llevaron a la total destrucción. El dolor por esto, antes de ser secreto, se expresaba claramente. Toda la ciudad lloraba a los que perecieron en defensa de las leyes de la nación. Toda la ciudad ahora estaba llorando por ellos, los héroes, a los que la misma ciudad, el mismo pueblo había pedido que los matara solo a ellos. Dice, en defensa de las leyes de la nación y de la honra del pueblo. Gritaban que se debía vengar a los mártires en las personas beneficiadas por Herodes. Ante todo tenía que ser depuesto el sumo sacerdote y elegir a otro más piadoso y más puro. Qué interesante es conocer la historia, porque repito, esos grupos mesiánicos que nos pretende introducir, que ya ha caminado por miles de años, más de 2000 años, en nuestras mentes, es una absurda, una total mentira. Esta es la realidad y la tenemos en los libros, un libro que vale aproximadamente $10. Esta es la realidad de lo que se vivía en ese territorio hostil, espantoso. Por tanto, procuró calmar a los levantiscos más por la persuasión que por la fuerza, y envió en privado a su general para que los apaciguara. Herodes Arquelao envió a un general. Repito, eso de que solo los judíos podían crucificar, el ejército estaba a las disposiciones del rey, y en ese entonces Judea tenía un rey, el ejército debía estar a las órdenes del rey. ¿Quién crucificaba? Vamos a verlo. Envió en privado a su general para que los apaciguara, pero cuando éste llegó al templo, los sediciosos lo apedrearon y expulsaron antes de que pudiera dirigirles la palabra. De la misma manera trataron a cuantos envió Arquelao después con el mismo fin. Por último, no quedó duda de que harían algo peligroso si su número aumentaba. Y ciertamente, llegada la fiesta de los panes ácimos, que los judíos denominan Pascua, en la que se efectúan innumerables sacrificios, vino del campo una infinidad de personas. Algunas de ellas gemían por los rabinos que habían sido quemados y buscaban apoyo al fin de promover un tumulto, una revuelta. Arquelao, asustado, envió un tribuno y con una cohorte, antes de que la corrupción se generalizase, con orden de forzar a los revoltosos a estarse quietos. Se irritó el gentío y mató a pedradas a muchos soldados. El tribuno salvó a duras penas, aunque muy mal herido, la vida. Los inquietos se pusieron a celebrar sus sacrificios como si no hubieran hecho ningún mal. El pueblo totalmente enloquecido. Arquelao se dijo que no podría frenar a la multitud sin derramamiento de sangre y envió el ejército en masa contra ella. La infantería entró en la ciudad y la caballería recorrió el llano. Acometieron de improviso a los que sacrificaban y acuchillaron a 3000 personas en el templo de Jerusalén. ¿Por qué nadie nos dice esto? ¿Por qué nadie toca este tema? Los restantes se dispersaron por las montañas vecinas, a donde les siguieron los heraldos de Arquelao, ordenando que cada cual se retirase a su casa, de modo que todos dejaron la fiesta. 3000 ejecutados, pasados a cuchillo en el templo de Jerusalén. Imaginen el río de sangre. Es algo espantoso que nadie quiere hablar.
Antipas, el hermano de Arquelao, también se trasladó a Roma en el entretanto para luchar por el reino y afirmar que el testamento anterior en que los nombraba rey era válido. Se disputaban el trono los hijos de Herodes. Una vez en Roma, la voluntad de toda la familia se inclinó a favor de Antipas, aunque ante todo deseaban vivir regidos por sus propias leyes, sin rey. La mayoría no quería un rey. La mayoría de judíos que fueron a Roma ante el emperador no querían ni a Herodes a Herodes Arquelao ni a Herodes Antipas. Querían que los gobernara directamente Roma mediante procuradores o gobernantes. Y si no conseguían esto, pues esperaban que Antipas fuera su señor y no Arquelao. En la disputa, porque todo esto era en la corte, en el imperio, el rey, el emperador, estaba escuchando ambas partes. Era un juicio, por eso repetimos, eran leyes ya escritas, eran leyes respetadas, y cada uno de ellos llevaba a su representante, o lo que hoy llamamos su abogado, defensor. Uno de ellos confirmaba sus argumentos con el sinnúmero de hombres muertos en los alrededores del templo, cruelmente degollados durante los sacrificios de la festividad tradicional. Antipas acusando a su hermano. Tantos fueron los cadáveres acumulados en el templo que su cantidad sobrepasaba la producida por una guerra contra extranjeros, por bárbara y encarnizada que fuera. Antípatro fue el orador de Arquelao, fue el abogado de Arquelao en ese juicio. Antípatro concluyó su ya larga peroración presentando como testigos a muchos familiares, parientes. Nicolao se levantó a defender a Arquelao, alegó que fue imposible eludir la carnicería del templo, porque los muertos eran enemigos no solo del reino de Arquelao, sino del juez de aquella causa, eran enemigos del mismo César. Ojo con esto. Cuando Nicolao terminó su apología, Arquelao se hincó de rodillas sin decir nada ante el César. ¿Por qué se arrodilla Arquelao ante César? Porque era un dios. Era un dios. Los emperadores ya eran divinos, ya eran dioses vivos. Todo esto debemos analizarlo, porque el cristianismo, repito y vuelvo a repetir, camina en terreno, tierra mojada. Camina con ideas que ya existían dentro del Imperio Romano. Dice, cuando Nicolao terminó su apología, Arquelao se arrodilló ante él sin decir nada, se arrodilló ante César sin decir nada. Augusto le incorporó con dulzura y aseguró que en verdad era digno de reinar tras su padre. Antes de que César decidiera lo que debía hacerse, murió de enfermedad Maltice, la madre de Arquelao. Llegaron cartas de Siria avisando que los judíos se habían sublevado. No salimos del año 4 a.C. Arquelao todavía está en Roma. Llegaron cartas de Siria avisando que los judíos se habían sublevado, habiendo previsto que aquello acontecería después de la partida de Arquelao. Varo, Publio Quintilio Varo, un general muy conocido por sus derrotas del Imperio Romano. Varo subió a Jerusalén para contener a los autores de la sedición y se marchó a Antioquía, dejando en la ciudad una de las legiones que le acompañaban desde Siria. El día 50 después de Pascua, el día que llaman los judíos Pentecostés, por el número de los días se reunió el pueblo, no por celebrar la solemnidad religiosa, sino por el enojo que les producía el estado de los asuntos. Se congregó una muchedumbre inmensa de Galilea, siempre Galilea, de Idumea, Jericó y Perea, que estaba allende el Jordán, pero los naturales de Judea destacaban, así por su número como por su energía.
Se dividieron en 3 facciones y establecieron sus campamentos en 3 sitios, unos en la parte septentrional del templo, otro en el sur, cerca del hipódromo, y el tercero hacia el oriente, no lejos del palacio real. De este modo cerraron sus filas alrededor de los romanos y los sitiaron. No habían recibido una masacre los judíos cuando ya estaban metiéndose en otra apenas 50 días después. En Pentecostés escogían las festividades religiosas porque es cuando más llega el pueblo al templo y cuando más se puede los supuestamente líderes religiosos, líderes mesiánicos, manipular a la gente con sus creencias. Estos predicadores jamás predican lo que sienten, porque el que realmente recibe una inspiración la vive, no la predica. El que predica es para manipular lo que ya cree la gente, lo que ya trae la gente en sus cerebros. Bueno, espantado de su número y su actitud, Sabino enviaba continuamente mensajeros a Varo suplicándole que le socorriese cuanto antes, porque destrozarían su legión si se retrasaba. Él se subió a la torre más alta de la fortaleza llamada Facelo, que era un derivado del nombre del hermano de Herodes, al que mataron los partos, y señaló a los soldados de aquella legión que emprendieran el ataque. Tan grande era su miedo que no osaba unirse a los hombres. Miles y miles de judíos sublevados. De todos modos obedecieron los soldados penetrando en el templo, repito. Quizá apenas habían limpiado la sangre y los cadáveres de la anterior masacre. De todos modos obedecieron los soldados penetrando en el templo, donde entablaron una batalla espantosa con los judíos, que, careciendo de jefe, se vieron dominados por la destreza bélica de sus antagonistas, hasta que se refugiaron en la parte superior de los claustros, desde la que arrojaron dardos contra las cabezas de los romanos, causándoles una gran mortandad. Así pues, los legionarios sufrían enormes pérdidas por ambas circunstancias. Finalmente, prendieron fuego a los claustros y portales, maravillosos por su grandeza y ornamento. Sus adversarios, envueltos por las llamas, perecían, unos al embestir al enemigo de repente, otros lanzándose al fuego desde lo alto, y otros, en fin, impedidos por la desesperación, adelantaban su muerte volviendo sus espadas contra ellos mismos. Los que salían chocaban con los romanos y eran fácilmente dominados a causa de su pavor, hasta que, muertos todos o dispersados, abandonaron el tesoro de Dios a los soldados, que robaron unos 400 talentos, y Sabino se apoderó de lo que no había sido hurtado. ¡Qué masacre espantosa en festividades supuestamente religiosas! Repito, cuando hay guerra, cuando hay hambre, cuando hay peste, cuando hay una tragedia, una desgracia, un terremoto, desgracias naturales, Dios jamás está, y desde luego a la gente no le importa, solo trata de sobrevivir. Las pérdidas en edificios y en hombres hizo que los judíos más belicosos se juntasen en gran número para oponerse a los romanos. Cercaron el palacio real y amenazaron con matarlos si no se marchaban inmediatamente, pues prometían que Sabino no recibiría daño alguno si se iba con su legión. Muchos de los partidarios del rey asistían a los judíos. Los más belicosos eran 3000 de Sebaste, que atacaron a los romanos. Rufo y Grato, capitanes respectivamente de la caballería y de la infantería reales, aun sin las fuerzas que mandaban, tenían gran autoridad debido a su vigor y sabiduría, que eran de peso en la guerra. Al final creyeron las promesas de los judíos, salieron y casi fueron exterminados. En el capítulo 4 sigue esta reseña de sangre. Sangre no se puede imaginar, nadie puede imaginar lo que ocurre si no ha estado nunca en un evento bélico. Hoy se ve en Gaza la destrucción masiva, la muerte, el hambre, la peste, las enfermedades. Durante este mismo tiempo
se enturbiaron también los asuntos en otros lugares de la región. Muchos con gran ocasión ambicionaban convertirse en reyes, los Mashiach. En Idumea, 2000 veteranos de Herodes combatían con los partidarios del soberano. Se rebelaron, sus mismos hombres se rebelaron. La traición siempre ha existido en las guerras. Ashiabo, primo del rey, les hacía frente en algunos sitios bien fortificados, pero rehusaba pelear con ellos a campo abierto. En Séforis es importante en la historia judía y cristiana también. En Séforis, ciudad de Galilea, cierto Judas, hijo de Ezequías, jefe de bandidos, que asoló la comarca hasta que lo sometió Herodes, juntó mucha gente, asaltó los arsenales regios y armando a sus partidarios atacaba a los demás que aspiraban al poder. Ya luchaban entre ellos, se levantaron en armas entre ellos por disputarse supuestamente el poder, un poder que aún no le arrebataban a Roma. Pero este Judas es Judas el Galileo, del que después vamos a hablar más adelante. No existe eso que nos han inculcado, gente ignorante, pobres campesinos, pobres pescadores. No, señor, había filósofos. Estamos hablando de ciudades grandes, enormes, y una cultura que los mismos romanos, los griegos, les habían ya inculcado a los judíos. Dice también en Perea, Simón, uno de los esclavos reales, confiando en su hermosura y en su gran talla, se puso una diadema en la cabeza con los ladrones que había reunido. Incendió el palacio real de Jericó y otros magníficos edificios y logró un gran botín con facilidad, arrebatándolo de los fuegos. Perea, Simón de Perea, otro líder mesiánico. Hubiera quemado todas las casas preciosas si Grato, capitán de infantería del rey, no hubiese ido a su encuentro con los arqueros traconitios y los guerreros de Sebaste. Murieron muchos infantes, pero Grato logró destrozar a Simón cuando huía por un valle recto, después de herirle con una saeta en el cuello. Los palacios cercanos al Jordán, en Betaramata, fueron incendiados por otros sediciosos de Perea reunidos en banda. ¿Cuántos sediciosos, cuántas ciudades romanas, porque Judea le pertenecía a Roma, destruidas por estos revoltosos, por estos sediciosos, por estos rebeldes? ¿Qué lograron? Solo la destrucción de las ciudades que ya tenían. En esta época hasta un pastor llamado Atrongio se atrevió a proclamarse rey, otro Mesías, fiándose de su vigor físico y de su desprecio absoluto de la muerte. Con el apoyo de 4 hermanos semejantes a él, entregó una banda armada a cada uno de ellos, empleándolos como generales de sus incursiones, mientras él, a modo de un rey, solo se cuidaba de los negocios más importantes. Después de coronarse, recorrió el país con sus hermanos, asesinando a romanos y partidarios del monarca, y sin respetar a los judíos, cuya muerte le podía beneficiar por saquearlos, por robarlos. Una vez se atrevió a acercar todo un cuerpo de romanos en Emanús, que transportaba grano y armas para su legión. Mataron con flechas y dardos al centurión Ario y a 40 hombres esforzados. Los restantes se libraron de la misma suerte gracias a la intervención de Grato, nuevamente con los sebastenos. Después de aterrar el país con hazañas de este jaez sin respetar extranjeros ni compatriotas, 3 de ellos cayeron presos, el mayor de Arquelao, los otros 2 de Grato y Ptolomeo. El cuarto se libró presentándose a Arquelao y dándole su mano derecha a cambio de su salvación. Pero esto no ocurrió hasta más tarde. Entonces infestaban toda la Judea con una guerra de bandidos, o sea, de sediciosos. Toda Judea estaba en guerra. Estamos hablando del año 4 antes de Cristo. Después de recibir las cartas de Sabino y de sus comandantes, Varo temió por toda la legión que había dejado en la ciudad. Se dio prisa a trasladarse a Ptolemaida con 2 legiones y los 4 escuadrones de caballería pertenecientes a ellas, ordenando a los soberanos y a los gobernadores que enviasen
A aquella población las tropas auxiliares. Además recibió a Berito cuando pasó por ella 1500 soldados. Todos llegaron a Tolemaida. Estamos en el año, repito, 4 antes de Cristo. Ciudades quemadas. Jerusalén, el templo, incendiado. Miles de muertos ahí a cuchillo o quemados. ¿Por qué no sabíamos eso? Y esto lo podemos leer, repito. Para empezar, este libro ya está en audiolibro. Varo expidió parte de sus fuerzas al mando de Cayo, uno de sus amigos, hacia Galilea, que estaba cerca de Tolemaida. Cayo derrotó a sus enemigos, incendió la ciudad de Séforis y esclavizó a sus habitantes. Varo se dirigió a Samaria, a la que no atacó porque no había intervenido en los disturbios, y estableció su campamento a escasa distancia de una aldea llamada Arus, propiedad de Ptolomeo. Ahora, Varo avanza hacia Jerusalén. Los judíos, en cuanto vieron su ejército, abandonaron sus campamentos y se desparramaron por la nación. Los ciudadanos le recibieron negando haber participado nuevamente. A Varo se le rinden los judíos, niegan haber participado en la sublevación y dijeron que por causa de la fiesta habían tenido que recibir a la multitud y que más habían sido cercados con los romanos que partícipes en la sedición. Antes le había salido al encuentro José, primo de Arquelao, y Grato y Rufo, que capitaneaban a los sebastenos y al ejército del rey, no del emperador. También encontró a los legionarios romanos vestidos de la manera acostumbrada. Sabino se había dirigido a la costa con anterioridad, temiendo presentarse ante Varo. Este mandó una parte de sus fuerzas al campo a buscar a los culpables de la rebelión. Prendieron a muchos de ellos, ordenó encarcelar a los menos implicados, pero crucificó a los más culpables, en número de 2000. Publio Quintilio Varo crucifica a 2000 judíos. ¿Y por qué nadie dice esto? Le informaron a Publio Quintilio Varo de que en Idumea empuñaban aún las armas 10.000 hombres. Descubrió entonces que los árabes no actuaron como auxiliares, sino que guerreaban obedeciendo a sus pasiones, destruyendo el país en contra de la voluntad a causa de su odio a Herodes. Y los mandó a su tierra, no los atacó, a los idumeos. Después fue a la saga de sus enemigos con sus soldados. Ashiau aconsejó a los sublevados que se rindiesen antes de iniciar el combate. Varo perdonó las ofensas de la mayoría, mas envió a sus jefes a César para que decidiese. César les concedió la libertad, excepto a algunos parientes del rey Herodes que había entre ellos, a los que condenó a muerte por haber tomado las armas contra su propio rey y contra personas de su familia. Varo apaciguó a Jerusalén y, dejando allá la guarnición misma, se volvió a Antioquía. Estamos, repito, en el año 4 antes de Cristo. ¿Cuántas personas, cuántos judíos crucificó Varo? 2000 judíos crucificados, miles y miles de muertos en el templo de Jerusalén. Esto debemos saberlo, esto debemos entenderlo. Puede ser tedioso, pero ¿qué vamos a heredar a nuestros hijos? La fantasía teológica y la que manejan otros historiadores. Y vamos a seguir con esto porque apenas la sangre empieza a correr.